Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes y hoy nos acompaña el doctor Ángel Tuirán, catedrático de la Universidad del Norte en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Vamos a hablar del comportamiento del elector, del votante de la región Caribe y de qué manera eso puede incidir en las elecciones que se vienen de presidencia de la República. Doctor Tuirán, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Buenas noches, Oscar, muchas gracias y bueno, un saludo para ti, un saludo también para todos los televidentes a esta hora. Bueno, miremos un poquito lo que viene en lo que tiene que ver con el comportamiento de la región Caribe en términos electorales. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos nosotros en la región Caribe una fama, yo diría que de alguna manera justificada, sobre el comportamiento nuestro como votantes a nivel nacional, que tiene que ver con una serie de comportamientos y de conductas perversas y antidemocráticas, como el clientelismo, como el trasteo de votos y demás. ¿Eso se sigue dando, doctor Tuirán, o qué tanto eso puede incidir o ha incidido en las elecciones? A ver, yo lo primero que diría aquí es que efectivamente en el Caribe hay, si se quiere, ya un estigma o un señalamiento a propósito de algunos hechos asociados al clientelismo electoral, algunos escándalos, investigaciones asociados precisamente a este tipo de comportamiento. Pero quisiera también señalar que no es un comportamiento solo del Caribe colombiano, que encontramos también casos en otras partes del país. Pero sí es cierto que la estructura, digamos la estructura política y el funcionamiento del sistema político colombiano se ha dado en algún sentido a través de una transacción del centro con algunos territorios, en especial territorios del Caribe, a través de unos caciques electorales o a través de unos varones electorales que tienen cautivo una clientela, que transan con esa clientela elección tras elección. Básicamente lo que es una oferta o se pide el apoyo y el voto electoral a cambio de bienes de poder, cargos, contratación y hechos recientes que dan cuenta también de esa compra del voto. Esto ha sido fundamental de alguna forma para mantener un equilibrio, insisto, porque es una forma del centro acercarse a la periferia a través de ese intermediario que viene a ser el poder en el territorio. En las pasadas elecciones creo que se presentó también, hay casos de estos, sin embargo creo también, Oscar, que hay algunos elementos que nos permitirían hoy día tener algún tipo de indicio de que hay un cambio en el elector. Pareciera que hay un cambio en el elector a propósito quizás de los resultados que se presentaron principalmente en el departamento del Atlántico. Sí, muy bien, doctor Tuirán, pero mire usted que hay una parte de lo que usted nos está contando esta noche interesante. Es decir, el protagonismo. ¿Qué tan protagonistas fueron o van a ser en esta primera vuelta presidencial los famosos varones electorales, los famosos caciques electorales que todavía siguen moviendo los hilos del poder en la región Caribe? ¿Esa figura tiende a desaparecer o qué tan protagonista sigue siendo? Bueno, yo aquí pienso, digamos, hay dos reflexiones. Una, tradicionalmente el esfuerzo de estas casas políticas, de estos varones electorales, se da en las elecciones a Congreso, es decir, asegurar el número mayor de curules posibles en el Congreso de cara a que, sea cual sea el gobierno, exista esa transacción. Por supuesto, hay varones electorales o casas políticas que apoyan ideológicamente a algunos de los candidatos. Entonces, creería que en principio va a haber una disminución de ese esfuerzo y que va a haber cierta libertad del elector de cara a las presidenciales, es decir, ese famoso, entre comillas, o como se conoce muy coloquialmente, del voto amarrado, tiende a disminuir. Sin embargo, también es cierto que por lo que estamos viendo, pareciera que algunas campañas han entendido la necesidad de lo que se conoce también en la teoría como la realpolitik, es decir, de acercarse a ciertos poderes territoriales y establecer, si se quiere, algún tipo de acuerdo de cara a sumar en ese, es posible, esa contienda de primera y segunda vuelta. Entonces, insisto, por un lado, tradicionalmente ha habido mayor libertad del elector en las presidenciales, pero no hay que desmeritar o desconocer lo que significan estos poderes en el territorio y lo que viene mostrando también los últimos movimientos de los candidatos de cara a acercarse a uno de estos poderes o algunos de estos poderes en el territorio. Sí, en el país ha hecho carrera y nosotros los periodistas nos hemos encargado de además que así sea, la frase de que la costa, la región Caribe elige. Cuando se trata de presidentes y demás, siempre dicen en Bogotá, la costa elige. De hecho, la famosa derrota de Alfonso López
es cuando se pregunta en Bogotá, bueno, ¿y qué pasó con los votos del Caribe? ¿Qué pasó con los votos de la costa? Cuando perdió con Belisario. Pero ¿qué tanto incide la costa, la región Caribe? Doctor Tuirán, usted que le tiene el pulso y con estudios muy bien hechos en la Universidad del Norte, ¿qué tanto incide el votante del Caribe a nivel nacional a la hora de unas elecciones presidenciales? A ver, yo creo que estamos hablando en el Caribe de 8 departamentos, si incluimos a San Andrés, 7 continentales y un departamento insular. Es una votación para nada despreciable. En términos electorales es una votación importante, pero yo creo que aquí lo difícil, Óscar, a diferencia quizás de este momento que mencionabas de la historia política de Colombia, es que ningún partido en las tendencias anteriores, que digamos podríamos pensar que la costa votaba liberal o la costa votaba conservador, ahorita creo que es un poco más complejo tener la costa como un bloque, si se quiere, monolítico. Hay algunos indicios, o digamos, según las últimas estas elecciones, que son como una primera vuelta, pareciera que el candidato Gustavo Petro logra mayores simpatías en la costa, pareciera que tuviera mayores simpatías, es un candidato que vence, si se quiere también, a candidatos que eran también costeños, pienso en Alejandro Char, pienso también en David Valguir, los vence en términos generales en la costa, duplicando o triplicando en algunos casos esos resultados. Entonces, pensaría que es una votación importante, que si pensamos en esa votación libre, hacia dónde vota el Caribe hoy, teniendo como referencia las consultas, hay unas mayorías de votación hacia el candidato Gustavo Petro. Esto podría significarle una votación importante, pero creo que no sería suficiente únicamente los votos de la costa para ganar la presidencia. Muy bien. Esta noche nos acompaña en la Ley del Montes el doctor Ángel Tuirán, catedrático de la Universidad del Norte, y estamos mirando el comportamiento en general del votante en la región Caribe y de qué manera incide en las elecciones presidenciales que ya se avecinan. Después de este corte comercial le regresamos. Estamos transmitiendo desde el Hotel Movis gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Ya regresamos. Barranquilla, con GRES Caribe, crece en construcción y ahora con nuestro revolucionario producto Tolete Gran Formato. No necesita revestirse. GRES Caribe S.A. Tejas, adoquines, ladrillos, accesorios. Despachamos a toda la región Caribe. GRES Caribe S.A. Calidad insuperable. Con la recuperación de más de 2 millones de metros cuadrados de espacio público. Con 250 nuevos parques. Paga tu impuesto predial con un 10% de descuento hasta el 31 de marzo y apórtala a la ciudad. Así sí paga. Alcaldía de Barranquilla. Últimos días. Aprovecha el 10% de descuento en la tasa de derecho de tránsito hasta el 31 de marzo. Paga solo 195.300 pesos. Haz tu pago a través de www.barranquilla.gov.co o en cualquier sede de la vivienda del país. Alcaldía de Barranquilla. Secretaría de Tránsito. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Ángel Tuirán, catedrático de la Universidad del Norte, del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y una persona que conoce muy bien este tema del comportamiento del votante del Caribe en Colombia. Doctor Tuirán, usted me estaba diciendo algo que me llamó mucho la atención en el anterior corte, y tiene que ver con la identidad que puede haber regional de algunos candidatos con la región Caribe. Alguna afinidad, digamos, y eso sí puede determinar el comportamiento electoral o sería algo marginal. Yo pienso que teniendo en cuenta la historia reciente, pensando que hay un actor que viene ya recurrentemente presentándose en estas elecciones presidenciales, por lo menos es la tercera vez que lo intenta, hablo de Gustavo Petro, y que normalmente ha tenido una votación significativa en el Caribe, podríamos pensar que de cara a esa primera y segunda vuelta, posible segunda vuelta, podría mantener esta tendencia. Es decir, habría una tendencia a este voto precisamente hacia este candidato. Quizás también comparando, podría significar en términos regionales lo que le ha significado los apoyos o las votaciones que tiene Federico Gutiérrez en Antioquia. Es decir,
Creo que sí hay unas identidades regionales, quizás en el discurso, quizás también en la propuesta ideológica de estos candidatos, y que, insisto, sobre todo podemos verlo ya en otras elecciones donde hay un voto a esta tendencia hoy en Federico Gutiérrez, anteriormente en Álvaro Uribe Vélez, y por el lado, si podemos ver, digamos, en el tiempo también hacia Gustavo Petro en el Caribe. Sí, de esas carencias nuestras del Caribe que nos gustaría, y es un viejo anhelo de nosotros, que se ocupe más de la región Caribe, porque realmente Colombia es un país demasiado centralista, demasiado centrado el poder en Bogotá, y eso nos ha tenido bastante marginado de las tomas de grandes decisiones. Siempre estamos anhelando que por fin la costa, la región Caribe, sea protagonista de un gobierno nacional. No lo hemos logrado. De hecho, no hemos tenido nunca un ministro de Hacienda costeño, por ejemplo, que es el de la chequera, el que suelta la plata, que es el ministro de Hacienda. Nunca en la historia de Colombia hemos tenido un ministro de Hacienda costeño de la región Caribe, para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Pero, doctor Tuirán, pensando en las elecciones que vienen, si un candidato quiere conquistar el voto del Caribe, ¿cuál sería esa oferta que logre seducir al votante, digamos, al votante racional de alguna manera, para que se conecte con esa campaña? ¿Cuál sería esa oferta? A ver, yo creo que las ofertas pueden pasar por diferentes elementos. En el pasado, quizás recordamos lo que significó la presidencia de Pastrana, Andrés Pastrana, donde su fórmula vicepresidencial es un costeño, un barranquillero. Recordamos también lo que fue la carrera presidencial de Vargas Lleras, donde también la hoy gobernadora fue su fórmula vicepresidencial. Entonces puede haber un primer mensaje, es decir, en el sentido de elegir fórmula vicepresidencial a una mujer o a un hombre del Caribe colombiano. Lo otro, y no menos importante, son las propuestas. Yo creo que también hay propuestas, hay unos temas claves en el Caribe colombiano, diferenciales dependiendo del departamento, pero creo que hay unos temas ya identificados donde deben haber propuestas concretas. El tercer elemento, yo creo que también pasa no solo por quién va a ser el próximo presidente o presidenta de Colombia, Oscar, yo creo que también pasa por la forma como nuestra élite política, es decir, esos que hoy están en espacios de decisión, que se han disputado los espacios de decisión, también entran a establecer acuerdos en términos de gobierno acerca de los grandes proyectos que necesita el Caribe colombiano. Sí, ahí esa figura de la que habla el doctor Tuirán sobre la fórmula vicepresidencial es realmente una apuesta en términos electorales. ¿Qué tanto puede lograr jalonar votos una fórmula vicepresidencial costeña? Yo creo que en el caso del doctor Bell, que fue vicepresidente de Andrés Pastrana, movió votación, igual con la doctora Elsa Noguera, pero habría que mirar qué tanto logra seducir al votante de la región Caribe una fórmula vicepresidencial, y sería una apuesta interesante. Doctor Tuirán, hablemos ahora de la composición del Congreso de la República. Es decir, este Congreso que acaba de elegirse, por primera vez hay un Congreso que uno pensaría que es un Congreso de una tendencia de izquierda, digamos, de alguna forma de centro izquierda, y eso es un logro en la democracia colombiana. Pero me gustaría conocer su opinión, doctor Tuirán, sobre esa composición del nuevo Congreso de la República. A ver, yo creo que lo primero es que en términos electorales, en cuanto a Congreso se refiere, hay que hacer un análisis Senado y un análisis también Cámara. Efectivamente, hay una fuerza que irrumpe, que donde uno podría excluir lo que significó la lista de los decentes y lo que significa también el polo democrático, si uno habla del pacto histórico, que llega con una votación importante en términos, digamos, de Congreso, porque tiene una representatividad hoy importante en Senado y tiene también una representatividad en número de representantes a la Cámara. Sin embargo, si miramos el Congreso en su composición, en sus 267, digamos, congresistas, no podemos afirmar tajantemente que es un Congreso de izquierda, por decirlo así. Es un Congreso que todavía mantiene unas fuerzas importantes, cercanas al Partido Conservador o representadas en el Partido Conservador, aunque disminuidos el Partido de la U, Cambio Radical, Centro Democrático, también tienen una votación significativa. Y por supuesto hay otra fuerza que es el Coalición Centro Esperanza, que logra también una votación interesante, pero que no es un voto o unos congresistas que están totalmente hacia la izquierda, es decir, esto sería un centro. Y por último, también pensaría en el Partido Liberal, que es una fuerza tradicional, pero que una parte sí está cercano al pacto histórico, pero que otro sector todavía no se define y aún es posible que no vote
hacia el pacto histórico en estos debates. Entonces, en últimas, creo, como redondeando la idea, es que hay una fuerza importante, una fuerza asociada a la izquierda, una fuerza alternativa, pero que no tiene mayorías en Senado y tiene algunas posibilidades de conformar mayorías en Cámara. Muy bien. Esta noche nos acompaña en la Ley del Montes el doctor Ángel Tuirán y estamos conversando sobre el panorama electoral, el que pasó y el que viene. Después de este corte de comerciales regresamos, estamos transmitiendo desde el Hotel Movis gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Ya regresamos. Barranquilla, con Gres Caribe, crece en construcción y ahora con nuestro revolucionario producto Tolete Gran Formato. No necesita revestirse. Gres Caribe S.A. Tejas, adoquines, ladrillos, accesorios. Despachamos a toda la región Caribe. Gres Caribe S.A. Calidad insuperable. After Office. Todos los viernes puedes disfrutar de margaritas 2x1, tragos y cócteles, música en vivo, picadas y platos fuertes. Bar Iraca, ubicado en el Hotel Movish, calle 94, número 51B43. Para mayor información y reservas, puedes comunicarte al 331-9999 o al 313-583-7993. Con la recuperación de más de 2 millones de metros cuadrados de espacio público. Con 250 nuevos parques. Paga tu impuesto predial con un 10% de descuento hasta el 31 de marzo y apórtala a la ciudad. Así sí paga. Alcaldía de Barranquilla. Últimos días. Aprovecha el 10% de descuento en la tasa de derecho de tránsito hasta el 31 de marzo. Paga solo 195.300 pesos. Haz tu pago a través de www.barranquilla.gov.co o en cualquier sede de vivienda del país. Alcaldía de Barranquilla. Secretaría de Tránsito. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Ángel Tuirán, catedrático de la Universidad del Norte, una persona que conoce realmente muy bien el comportamiento de la región Caribe en términos electorales, cuáles son las carencias, las deficiencias, las expectativas que tenemos nosotros en la región Caribe con respecto a nuestros futuros gobernantes. Estamos hablando del Congreso y quiero centrarme un poquito en eso, doctor Tuirán, porque yo tengo una teoría particular que no sé qué tan buen recibo podrá tener, pero yo creo que en estos casos, dado un escenario, planteado un escenario, una presidencia de Gustavo Petro, lo más conveniente para la democracia es un Congreso que le haga contrapeso a Gustavo Petro, no un Congreso que le diga sí a todas las iniciativas que tenga Gustavo Petro, no porque sea Gustavo Petro, cualquiera que sea el presidente, yo siempre he sido partidario de que el Congreso sirva de contrapeso y no que sea un Congreso que diga sí señor, sí señor, sí señor, que es lo que ha venido ocurriendo o que ceda ante las ofertas de los presidentes de turno. ¿Usted qué lectura hace? ¿Cuál sería el papel de ese Congreso, de ese nuevo Congreso con respecto a un nuevo gobierno? A ver, lo mencionábamos hace un instante, es decir, pensemos en Gustavo Petro, pensemos en Federico Gutiérrez, pensemos también en Sergio Fajardo o cualquiera de los 10 candidatos que están hoy en el tarjetón, aproximadamente 10 candidatos que están hoy en el tarjetón y candidatas. Cualquiera que sea el ganador o la ganadora, que sea nuestro próximo presidente o presidenta, no va a tener mayorías en el Congreso. Es decir, efectivamente, unas mayorías simples o calificadas que tendrán que construirse a través de acuerdos. Coincido contigo, Oscar, unos acuerdos que ojalá no estén basados en relaciones clientelares, arreglos por debajo de la mesa, sino acuerdos políticos de cara a la ciudadanía y a la nación colombiana. Entonces, yo creo que en la mayoría de democracias es difícil hoy, quizás ese bipartidismo norteamericano es de los últimos ejemplos. Cuando vamos a Europa vemos gobiernos de coalición, gobiernos de acuerdo. Pensaría que el próximo presidente o presidenta de Colombia tiene que llegar también a un tipo de acuerdo en el Congreso. Ahora, no solo por lo que significa su agenda legislativa, donde va a necesitar unos apoyos, unos controles también, sino porque hay que recordarlo, el Congreso también elige autoridades, elige defensor del pueblo, elige contralor
y el Congreso también elige procurador o procuradora, ¿sí? Entonces, de cara a lo que va a ser esa elección, lo mejor sería un Congreso que logre establecer un sistema de frenos y contrapesos. Y además, Oscar, en el Congreso se eligen, en el Senado particularmente, se eligen, si no estoy mal, en el próximo periodo de gobierno se van a elegir 6 magistrados de la Corte Constitucional. Sí, así es. Sí, entonces eso significa que necesitamos efectivamente un Congreso donde tendrán que haber unas mayorías para que no se paralice, sea cual sea el gobierno, pero que también tendrá que hacer las veces de ese peso y de ese sistema de frenos necesario para cualquiera que sea el presidente. Bueno, y ocupémonos de doctor Tuirán, y le agradezco de verdad, porque sé que usted vive muy ocupado con la universidad, pero le agradezco el espacio que nos ha dedicado hoy. Ocupémonos del contexto del vecindario, cómo está América Latina, cómo está Colombia, y qué papel va a jugar Colombia en este escenario mundial o en este escenario que tiene que ver con América Latina. Chile acaba de posicionar un presidente de izquierda, Venezuela tiene su situación más o menos que la conocemos todos, Perú. ¿Cómo estamos jugando nosotros en Colombia en ese nuevo escenario que comienza a abrirse, donde uno pensaría que el péndulo se está desplazando hacia la izquierda? Bueno, ya en el pasado, la historia no solo reciente de Colombia nos ha enseñado tradicionalmente que hemos estado en términos de gobiernos y de alianzas más cercanos al espectro de derecha, ¿no? Muy cercanos a Estados Unidos. Yo creo que aquí hay unos movimientos que es lo que pensamos y lo que muchos candidatos han afirmado, pareciera que todos coinciden en restablecer esas relaciones principalmente con Venezuela. No solo por lo que significa la relación Colombia-Venezuela, donde estamos viendo las dificultades de ese fraccionamiento, de ese debilitamiento de las relaciones casi al punto cero bajo este gobierno, sino también porque incluiría, Oscar, lo que significa lo que está pasando a las puertas de Europa, entre Rusia y Ucrania, que cambia la geopolítica, y creo que Colombia tiene que entenderlo. Hay que plantear política exterior de Estado y no de gobierno. Pareciera que en términos de Venezuela vamos hacia allá. Y muy seguramente en el caso pues, que sea Gustavo Petro el próximo presidente de Colombia, habrán unas cercanías ideológicas con gobiernos de izquierda en la región. Creería con el caso de México, en el caso de Chile, pero pareciera por las declaraciones que se mantendrían ciertos distanciamientos con otros gobiernos de izquierda que hoy, más que de izquierda, son gobiernos autoritarios, no represivos como el gobierno de Nicaragua. Así es. En el tema de Venezuela, que es el vecino, que lo tenemos aquí al lado, yo sí creo que es un hecho, y hay que decirlo públicamente, que esa iniciativa de ruptura con Venezuela, esa apuesta no salió bien. Estados Unidos acaba de tender puentes con Maduro, o sea, la situación no es tan fácil. En ese sentido, el reto del próximo gobierno, independientemente de quien sea, doctor Tuirán, sea un Petro, o sea un Fico Gutiérrez, o Fajardo, o quien sea, ¿cuál es el reto de ese presidente o Ingrid, o esa presidenta, en ese sentido? A ver, Oscar, yo creería que no es tarea fácil. Han sido 4 años precisamente de pugnacidad en términos de relaciones, creería de ambos lados, ¿no? Pensaría que el primer tema es restablecer confianzas, y uno de los temas fundamentales es el tema de migración. Sí, yo creo que el impacto de la migración venezolana en Colombia pues, es evidente, y creería que lo primero sería acordar medidas para, en principio, atender esa población migrante. Ojalá alguna migración de esta población pueda retornar a su país, porque en últimas también tendría que encontrar condiciones o ser acogido aquí de la mejor manera. Lo segundo, yo creo que vendría a ser los temas de seguridad, que me parecen temas importantes. Esta frontera extensa con Venezuela, lo que está sucediendo en Arauca y otras zonas que necesitan indiscutiblemente la colaboración de las autoridades y las Fuerzas Armadas venezolanas del otro lado de Venezuela, ¿no? Del otro lado de la frontera, es decir, del lado venezolano. Y también lo tercero y no menos importante son los temas económicos, ¿no? Hasta dónde se pueden restablecer esos asuntos, digamos, ese intercambio económico, o por lo menos establecer algún tipo de relación con garantías en términos económicos. Muy bien. Bueno, esta noche nos ha acompañado en la Ley del Montes el doctor Ángel Tuirán Sarmiento, catedrático de la Universidad del Norte. De verdad que ha sido una charla muy interesante, muy profunda, y hemos abordado el análisis del tema electoral en la región Caribe. Doctor Tuirán, muchas gracias por acompañarnos esta noche en la Ley del Montes. No, a ti, Oscar, por la invitación, y bueno, saludar también a todos los televidentes el día de hoy. Y a todos ustedes, un abrazo.